Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de un buen cafecito y muy buenos amigos también. Hoy tenemos una nueva sección de Café y Voces, esta sección de entrevistas que hemos denominado Café y Voces, con un invitado muy especial a quien ya vamos a presentar, pero no sin antes presentar también a la mesa de trabajo. Y comenzamos saludando al señor Juan David Donado. ¿Cómo estás, Donado? Bienvenido. Bien, Nico. Estoy de verdad que muy contento de tener acá al invitado. También pues le damos la bienvenida a nuestros compañeros, a Néstor, a Sebastián, y bueno, creo que vamos a tener un espacio muy ameno. También presentamos al señor Néstor Daniel Ruiz. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nico? A mis compañeros, es para nosotros un gusto tener a Didier Garay en nuestro programa, hablando de lo que más nos gusta, el mundo del deporte. No se me adelanten, sticker, ya vamos a presentar el invitado. También presentamos a Sebastián Leguizamón. ¿Cómo estás, Evitas? Bienvenido. Hola, Nico, y pues a mis compañeros, y tenemos un gran invitado, un buen periodista, analista deportivo y una buena persona. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro invitado como se merece. Les cuento rápidamente, él es analista táctico, tiene curso de entrenador con licencia AFA, es comentarista en Win Sports, quindiano de corazón y aparte de todo, apasionado por el fútbol. ¿Qué más podemos decir? Todo lo iremos descubriendo en la entrevista, pero quiero presentar con un gran aplauso por parte de la mesa a Didier Garay. Un aplauso para él. ¿Cómo estás, Didier? Bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, por este espacio. Estábamos en deuda porque pues ya hace rato se me había extendido la invitación, pero bueno, aquí estamos, de verdad, para compartir un muy buen espacio con ustedes, y a esa presentación hay que agregarle también que me encanta el café. ¿También te encanta el café? Perfecto, entonces tenemos nuestra tacita de café, de hecho, aquí para tomarnos una tacita de café. ¿Tienes tu cafecito, Didier? No lo tengo por acá, no lo preparé, pero sí al día me tomo unas 4 o 5 tacitas. Ah, bueno, ¿no? Perfecto, claro que sí. Igual, esto es mucho Café y Fútbol, esto es una charla amena de amigos. Así que bueno, vamos a irnos tomando un cafecito, hablando también precisamente del café. De hecho, podemos hablar un poquito también de ese tema, porque pues claramente también por eso se llama Café y Fútbol. Y arrancamos entonces con nuestra entrevista, hablando un poquitico contigo, Didier, con una pregunta que yo siempre arranco haciéndole a mis invitados, y es la siguiente. Esto los pone a pensar y eso me gusta mucho, arrancar reflexionando. Yo quiero saber, ¿cómo defines a Didier Garay? En una palabra, frase, ¿quién es Didier Garay? Definamos ese aspecto. Yo me defino como una persona muy apasionada. Yo soy muy, se puede decir, no sé si estoy en el término, muy visceral en todo lo que hago. A mí me gusta entregarme al 100%, si estoy trabajando, si estoy estudiando, si estoy comentando, analizando, jugando. Me considero una persona muy apasionada y siempre he considerado que uno tiene que ponerle el todo de lo que es a lo que hace. Ponerle el todo a lo que hace, sí, es como ponerle los 5 sentidos. Me alegra mucho porque
Bueno, tuve la oportunidad de compartir aquí, para quienes no lo saben, con Didier dos espacios muy interesantes dentro del marco de la formación académica, y la verdad es que sí se le nota. Lo que enseña lo enseña con una pasión que uno dice, wow, hoy me voy aprendiendo algo nuevo y sobre todo reflejando esa pasión por lo que aprendí. Entonces eso solo lo puede lograr un gran maestro como lo es Didier Garay, efectivamente. Entonces me alegra mucho esa definición y se te nota bastante, querido Didier, ese tema de lo apasionado. Y bueno, Donado, vamos con tu pregunta. Vamos aquí avanzando con la conversación aquí en la entrevista. Bueno, Didier, ya para arrancar ya en materia, ¿cuál sería tu motivación principal por la que tú escogiste el periodismo deportivo sobre otras ramas? Chicos, pues en un ejercicio total de honestidad, yo al periodismo llegué por una función de básicamente accidente, se puede decir. Ok. Eh, pero pues el hecho de que haya sido accidente no quiere decir que después no me hubiese convencido. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí. Yo recién salí de mi colegio, yo me incliné por la ingeniería, intenté estudiar ingeniería electrónica. Me fue supremamente mal con los números, tengo un déficit, no sé si neuronal será el término en cuanto a lo numérico, y a partir de ahí yo vi que no era por ahí. Ya llegó un momento en el que sí hablé con mi familia, con mi mamá, y le dije, no mamá, no me voy por el lado de la ingeniería. Intenté en el fútbol, hice hasta categoría primera C. Después fue que una de mis hermanas, que sí es comunicadora social, periodista, y lo fue por convicción siempre, me dijo, ¿por qué no intenta con el periodismo deportivo? A usted le encanta el fútbol, le encantan los deportes, ¿por qué no lo intenta? Mi papá es periodista también y pues me sembró la duda. Me presenté a la Universidad del Quindío, pasé, y desde el primer día sí supe, si yo estoy acá siendo periodista es porque quiero ser periodista deportivo. Nunca supe y nunca me vi que hacía bien un ingeniero electrónico, por ejemplo, y estuve 2 años estudiando ingeniería, y ya cuando sí me metía de lleno al periodismo, el primer día que vi la primera clase, que fue redacción de textos con un excelente profesor, ese día yo dije, esto es lo mío. Y ahí me dediqué al periodismo al 100%, y me dediqué, sí supe que quería ser, era periodista deportivo. Entonces por ahí sí entré por accidente, pero me mantuve por convicción. Ya vamos a ir con Cevitas, la siguiente pregunta, pero yo quiero hacerte una contrapregunta aquí. ¿Tú te imaginas a Didier Garay siendo ingeniero? ¿Te lo imaginas? ¿Cómo hubiera No, sido Didier la Garay verdad es que ingeniero? no. No, la verdad es que no, por eso digo, o sea, no, nunca me vi, nunca tuve esa visión. Sí sabía, obviamente, ya, bueno, ya después que hacía el ingeniero, me gusta mucho el tema, por ejemplo, del manejo de equipos, de producción, etcétera, etcétera. Pero decir que viviría una ingeniería con la misma pasión que el periodismo, que el análisis, el comentario, sería mentirles. No, claro que sí. Creo que tomaste la mejor decisión, porque tenemos hoy en día a uno de los Adiós, mejores gracias. periodistas deportivos del país. Cevitas, vamos contigo. Pues, ¿desde qué momento te llamó la atención el fútbol? O sea, cuando estabas joven. Siempre, el fútbol para mí lo ha sido todo. Yo recuerdo incluso las primeras imágenes mentales que tengo con mi papá, es él cargándome, yo con una pelota en brazos. Y a partir de ahí siempre buscaba la manera de practicarlo, de jugarlo. Incluso, ni siquiera cuando tenía una noción de la táctica, del análisis, siempre me llamaba la atención el rol, por ejemplo, de los comentaristas en un partido de fútbol. En ese momento la dupla maravillosa era Adolfo Pérez, William Vinasco. Y el contexto y el análisis de Adolfo Pérez me parecía maravilloso, me parece todavía. Y en ese momento yo decía, ¿cómo es posible que este señor vea tantas cosas? Entonces, desde ahí siempre busqué la manera de estar cercano al fútbol. Y ya, por ejemplo, en lo que fue, listo, ya estás en el periodismo, ahora periodismo deportivo, también dije, no, o sea, si yo estoy en el periodismo deportivo es por el fútbol. Y se puede decir de una otra manera que sí, también, como muchos periodistas, soy un futbolista frustrado, no me dio la condición técnica para llegar a primera división, pero siempre quise llevar ese deporte en todo, en mi día a día.
pues afortunadamente y gracias a Dios lo logré. Vamos a hablar un poquito más de esa profundidad en cuanto a esa relación entre el fútbol más a detalle con el periodismo. Néstor, vamos contigo. Sí, hablando del tema deportivo, que es una rama en la cual nosotros nos gustaría especializarnos en nuestra carrera de la comunicación social y periodismo. Didier, ¿cómo fue su primer día trabajando en un medio deportivo? De mucho temor, porque la primera vez que yo hice medios, los hice en Armenia, y a mí el que me abre la puerta es mi papá. Y en ese momento, incluso cuando él me presentara en radio, una emisora que se llamaba en su momento Radio Cristal, Sí. Radio Cristal llamaba la emisora, yo tenía que hacer todo lo de deportes, toda la sección deportiva, pero yo recién en ese momento iba en tercer, cuarto semestre de la carrera. No tenía nada de experiencia, conocimiento, a mí me daba pena preguntar y ir a los entrenamientos. Y en ese momento, cuando yo previo ejercicio de reportería ya llego a la mesa, me siento, saco mis informes, todo. En el momento que me fueron a dar paso, yo me bloqueé. A mí me saludan, bienvenido Didier Garay, es un excelente comunicador, recién está estudiando, inicia, pero le va a ir muy bien, ya incluso trae noticias, todo eso. Cuando me dieron paso yo me bloqueé, respondí otra cosa completamente diferente y a partir de ahí yo dije, uy, no, creo que esto de pronto no va a ser lo mío, pero pues en ese momento tuve una conversación con mi papá, me dijo lo que me tenía que decir, me corrigió, pero más que corregirme me siguió dando confianza y eso hizo que yo fuera botando ese miedo ese primer día que tuve en ese momento. Qué bueno cuando uno cuenta con el apoyo de alguien, ¿no? Con el respaldo de la Total. familia, de los papás. Eso es como un aliciente de decir, bueno, alguien que me apoya me está diciendo que lo puedo lograr, Sí, total. a pesar de lo difícil que puede ser el inicio. Yo te quiero hacer dos preguntas, una relacionada con lo que acabas de decir y otra pues ya propia, digamos que para continuar con la conversación. ¿Cómo hace uno para manejar eso poco después? Digamos, te diste cuenta de que, bueno, te bloqueaste en la primera, pero como dijiste, no, la próxima tengo ahora sí que como mejorar en eso y poco a poco ir cogiendo, como se dice popularmente, cancha, porque a uno le cuesta su primera vez el hecho de agarrar, digamos que en el tema de las cámaras, ¿no? Sí. Eso se transforma, eso es como transformar el miedo y la ansiedad en adrenalina, lo pienso yo así. En uno estar con los 5 sentidos puestos ahí y hubo momentos incluso que yo, por ejemplo, recién estaba iniciando, cuando yo ya hablaba a través de los micrófonos en una emisora, cuando yo, por ejemplo, hacía una zona mixta a la salida del estadio, yo decía ¿cómo es posible que yo esté acá? Y eso me hacía ver como, o sea, sí has avanzado. Puede que tú ahora no veas tanto el avance, puede que sea un pequeño pasito porque estás haciéndole una zona mixta al Deportes Quindío en ese momento. Pero Sí. en ese momento el Deportes Quindío tenía jugadores como Hugo Rodallega, Alexander Mejía, era dirigido por Diego Edison Umaña, el Pecoso Castro. Entonces yo decía, o sea, estoy haciéndole preguntas a un tipo como Pecoso Castro, que fue dirigido por Bilardo, que jugó finales de Copa Libertadores, a un tipo como Diego Edison Umaña, un tremendo técnico de fútbol. Yo decía, quizá yo lo vea muy chiquito, pero siempre cito esa visión. Yo siempre he pensado que los grandes logros se construyen paso a paso. Y con esa visión de largo aliento es que uno tiene quizá la paciencia para esperar y saber que a veces ahora no se te da el resultado, pero que a futuro sí seguramente se te va a dar. Entonces a partir de ahí era simplemente saber cómo estás haciendo lo que quieres, lo que siempre has soñado, por lo que estudiaste, por lo que peleaste, trabajaste, es aprovechar el momento y disfrutarlo. Y siempre he pensado como que para que vos brilles en tu trabajo, tenés que sentir pasión por lo que haces y te tiene que gustar. Wow, la verdad es que impresionante hasta el momento lo que hemos desarrollado y ya la siguiente pregunta tiene mucho que ver también con esa pasión, con la evolución en cuanto a esa carrera periodística. Quiero preguntarte, ¿cómo llegas a Win? ¿Cómo se da ese paso para llegar a Win Sports y cómo sientes que ha sido tu evolución a lo largo de tu trayectoria
incluso hasta la actualidad que sigues ahí en Win como periodista. Cuéntanos un poquito acerca de ese paso en Win. Cuando yo llego a Win, yo estaba ya en Bogotá, en Colmundo Radio, pero en ese momento yo cubría economía, al punto que cuando yo me engancho con Colmundo Radio es porque previamente yo ya había hecho mi proceso de prácticas ahí. Mi jefe en ese momento me dice, lo puedo contratar, pero no lo puedo contratar en deportes, porque no había presupuesto asignado para el periodista deportivo. Lo puedo contratar, pero tengo una vacante en economía. ¿Le hace? Entonces yo le dije, va, le hago. En ese momento pues me pagaban el salario mínimo. Yo le dije, le hago, pero déjeme hacer deportes. Yo me regalo, yo me doblo, yo hago economía y déjeme hacer la sección de deportes. Me dijo, listo, de una, hágale. Entonces, en ese momento yo estaba en Colmundo Radio y a mí, un amigo en común que en ese momento trabajaba con DirecTV Sports me dice, hermano, van a abrir un canal de deportes en Colombia. Este es el contacto de mi jefe. Si quiere, pásele la hoja de vida, porque yo siempre le decía, él ya trabajaba en periodismo deportivo. Yo siempre le decía, venga, hermano, ayúdeme, yo quiero entrar, yo me regalo, no hay problema. Yo le decía, mire lo que hago ahora, yo cubro economía, pero me estoy dobleteando en deportes porque es lo que yo quiero hacer. Y un día lo molesté tanto, hasta que me dijo, venga, hermano, mira, van a abrir un canal de deportes, este es el contacto de mi jefe, contáctelo. Lo contacté, mi jefe, Eder Torres, hoy director del diplomado, me dijo, listo, venga, hagamos la entrevista. Hice la entrevista y efectivamente cuando ya surtí todo el proceso, un día me llamaron. Lo recuerdo mucho porque ese día fue el día que Mariana Pajón ganó oro en los Olímpicos de Londres 2012. Okay. Entonces yo estaba al aire en ese momento, ya había hecho la entrevista, yo estaba al aire en ese momento, salgo del aire y me llegó un mensaje de Eder Torres. Y me dice, ¿puedes llamar? ¿Me puede atender una llamada? Lo llamé, hablamos esto, lo otro. Me dijo, hermano, me gustó su perfil, vi lo que ha hecho, tiene las puertas abiertas, quiero contar con usted. Y a partir de ahí yo, de una. Era ya el sueño hecho realidad de poder trabajar en periodismo deportivo. Y ahí fue cuando nació en ese momento lo que nosotros llamábamos primero Canal Deportes. Luego Canal Deportes cambia el nombre y se llama Win Sports. Y a partir de ahí empecé a crecer, ahí empecé como pues, asistente de producción, luego productor junior, productor, coordinador, jefe de producción, ya después periodista, comentarista, y ese es el camino que llevo. Ok, digamos, ha sido una trayectoria por muchos roles dentro del canal y dentro del periodismo deportivo, hasta pasar por este que estamos viendo en imágenes. Uh-huh. Hablemos un poquito de esa imagen, Didier. ¿Qué pasó ese día hablando de tenis? Estás cubriendo, digamos que de otro deporte. Cuéntanos un poco cómo fue también esa experiencia ya de empezar esos pasos en cámara, de comenzar como tal a ser periodista. Esa imagen es de mi estadía en Argentina. Sí. Cuando me fui a estudiar dirección técnica de fútbol, pues seguí enganchado con Win Sports. Y Eder, mi jefe, pues me mencionó la oportunidad, me mencionó la posibilidad de ser corresponsal de Win en Argentina. En ese momento fue un año maravilloso en todo el sentido de la palabra porque me cayó todo preciso. Todo es que varios equipos en contexto de Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana tuvieron que ir a Argentina. Se dieron los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires y también se dio el Boca River de la final de Copa Libertadores. Entonces fue un año brutal. Y esa foto precisamente es en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces, yo estar allá, ya estaba acreditado obviamente y empecé full a cubrir todos los deportes. Eso me sirvió muchísimo para deporte base, atletismo, un deporte en el que somos potencia como la halterofilia, levantamiento de pesas, el tenis. En ese momento, estas fueron las primeras participaciones internacionales de María Camila Osorio. María Camila Osorio que recién despegaba ahí y hoy es una tremenda tenista y el futuro del tenis en Colombia, me atrevo a decirlo. Entonces ese cubrimiento, por ejemplo, me sirvió mucho pues para contactarme sí con lo que era hacer periodismo deportivo, cubriendo ya otras fuentes, y fue una experiencia sumamente bella en Argentina. Maravillosa experiencia, además, esa multifaceta de cubrir varios eventos deportivos. Donado.
Bueno, Dier, tú has trabajado en clubes como el Cortuluá, también el Bogotá Fútbol Club, Santa Fe y Llaneros. Si nos podrías contar un poco tú cómo manejabas la metodología en cuanto a lo que era tu faceta en el análisis de rendimiento y video. Ujú. Bueno, cuando yo me engancho ya en fútbol profesional, lo hago a través de Diego Stefanetti. Hoy es el asistente técnico de Martín Cardetti en el Real Cartagena. Él fue profesor mío en Argentina. Nosotros lo conocí también a través de un amigo en común que también es director técnico de fútbol. Y cuando ellos llegan a Colombia, ellos nos invitaron a ver unos entrenamientos con el Bogotá Fútbol Club. Y yo fui a verlos entrenar y ahí me quedé. También ahí les dije, yo quiero estar acá y aparte que lo necesitaba sobre todo para yo terminar de hacer las pasantías y obtener el título como director técnico de fútbol. Entonces yo les dije, yo quiero estar acá, no me paguen. De hecho, el primer año en Bogotá Fútbol Club a mí no me pagaron. Lo hice precisamente para llenar el prerequisito y para ganar la experiencia. Sí. Porque, o sea, la experiencia dentro de un equipo de fútbol es algo único. Y entonces, ya obviamente estando ahí, ya obviamente desempeñaba el rol de analista de video y analista de rendimiento. Entonces, eso es una carrera, un rol dentro del fútbol profesional que viene creciendo muchísimo a pasos agigantados y hay mucho campo de acción. Y en Colombia no está tan establecida o no estaba tan establecida en ese momento esa figura. Entonces, cuando yo llego ahí, vi mucho campo de acción y pues siempre tuve como esa curiosidad de ir más allá. Pues el hecho ya de yo haber hecho el curso de director técnico, pues me permitía no estar como solo en analista, sino también como un técnico que sabía conceptos de análisis. Entonces yo lo que hacía era, sí, yo hago todo el trabajo de analista, pero también podía meterle ahí conceptos. Entonces, por ejemplo, no sé, yo exploraba el rival con el que jugábamos dentro de 8 días. Pero a partir de eso, no sé, yo veía, es un equipo que te presiona alto, que te presiona con el delantero y con los extremos bien abiertos. Pero yo el rol lo llevaba a decirle a los profes, por ejemplo, a Martín y a Diego, miren, profe, les planteo, por ejemplo, esta tarea para que contrarrestemos eso. Entonces ya no me quedé solo como un analista, sino que era otro técnico chiquito ya dentro del cuerpo técnico. Y ahí empezaba a crecer y a partir de ahí ya obviamente pues nos fue muy bien en Bogotá Fútbol Club. Luego pasamos a Independiente Santa Fe, ahí no nos fue tan bien infortunadamente. Luego estuvimos ya con Diego, con Orso Marzo, con Martín a la distancia en Cartagena en algunas cosas, hasta que ya se dio la oportunidad de llegar a Llaneros en propiedad, sí, como analista de video y de rendimiento, posteriormente ya en Perú y ahora en Real Cartagena. Cevitas. Te voy a hacer 2 preguntas. La primera, ¿qué se siente ser técnico de AFA? ¿Y cómo te llegó pues, esa chip de el scouting y pues ser el analista de datos? Eso es un plus muy grande. ADFA es considerada una de las escuelas y de las metodologías más avanzadas en cuanto a dirección técnica en el mundo, ni siquiera en el hemisferio, sino en el mundo. Ahí conmigo en mi curso yo tenía españoles que venían hasta América, hasta Argentina, a estudiar dirección técnica de fútbol y ellos teniendo en Europa la oportunidad de hacer la licencia UEFA, pero preferían venirse a Latinoamérica. Entonces, la verdad fue una experiencia maravillosa, es un curso que a uno lo deja supremamente preparado y yo creo que yo congenié mucho con lo que es la cultura argentina y demás, pues precisamente por lo que yo les decía al inicio de la entrevista, que ellos son supremamente apasionados para todo, son muy viscerales para vivir el fútbol, para analizarlo, para polemizarlo, y eso me fue contagiando mucho. Entonces ya obviamente con lo que yo quería hacer, más lo que fue el contexto de Argentina, pues me sirvió para crecer muchísimo en todo el sentido de la palabra. Y ya obviamente el hecho de ser scouter y analista de rendimiento, yo lo fui adquiriendo después de haber sido técnico de fútbol. ¿Por qué? Porque pues yo ya tenía el título de técnico, pero el rol en el que yo me desenvolvía en los cuerpos técnicos no era de técnico.
Entonces yo era el analista y para yo ser analista tenía que especializarme en análisis de datos y rendimiento. Entonces ahí fue que opté pues por otro tipo de educación, con MVP School, que es una escuela de España. Hice el curso de analista de rendimiento también, de scouter, y a partir de eso me sirvió para irle metiendo muchas más cosas, por ejemplo, al rol de técnico. Entonces, por ejemplo, ya en el rol de técnico, si yo ya voy a buscar una posición como, no sé, un defensor central, yo ya no lo analizo solo como técnico también, sino que obviamente, pues afortunadamente tengo la posibilidad de analizarlo ya como scouter y de buscar cosas muy detalladas que pues pueden permitir o incrementan la chance de probabilidad de tener una buena elección cuando uno contrata a un jugador. Entonces por eso fue como que lo pude combinar de esa manera. Y mi segunda, ¿qué herramientas o qué metodología consideras esencial para ser analista táctico en el fútbol? El rol del analista está muy sustentado en lo que termina siendo la parte tecnológica. Entonces, hay herramientas y hay como aplicaciones para los teléfonos móviles, hay para todo. Entonces, por ejemplo, los analistas y los videoanalistas convivimos mucho con plataformas de scouting y videoanálisis. En este momento hay una a nivel mundial, es la líder en nivel mundial, que se llama Wisecout, que esa plataforma básicamente lo que hace es que te aloja los partidos de fútbol de muchas ligas alrededor del mundo y te permite tú, por ejemplo, agrupar conceptos. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver solo los conceptos de ataque del Inter de Milán, del Real Madrid, y él te va tirando todos los conceptos de ataque. Ya uno coge esos conceptos de ataque y los analiza, porque la plataforma no te lo analiza, te entrega el video, pero ya el análisis lo tiene que poner uno. Eso, por ejemplo, en el contexto de analizarlo. Ya, por ejemplo, cuando son métricas de rendimiento y demás, también apoyados en la tecnología, por ejemplo, el uso de los GPS, los GPS. Hay empresas, por ejemplo, Catapult es una que maneja, es la líder, creo yo, también a nivel mundial y sobre la que la mayoría de equipos en Colombia trabajan. También está, por ejemplo, el tema de las cámaras y las videocámaras robóticas que te siguen la toma táctica con la pelota, pero te dan todo el ancho del largo y ancho del terreno de juego. Esas, por ejemplo, son otras herramientas que uno va desarrollando, pero no es ni siquiera tanto la herramienta como tal, sino quién opera la herramienta, porque tú puedes tener los mejores fierros, pero si no hay detrás una persona que quizá pueda analizarlo de buena manera, no ganas nada con eso. Y eso obviamente sirve muchísimo, digamos, para gente que no tenga tantos recursos. No tienes que tener las mejores herramientas. Tú puedes hacer, por ejemplo, videoanálisis desde un teléfono celular, desde que tú tengas el concepto de qué es el videoanálisis y sepas qué buscar. Vamos, Néstor, de una. Ya que estamos hablando del juego táctico y de la parte de dirección técnica, Didier, ¿prefiere un equipo con posesión o que juegue más al contragolpe? Ahorita lo vemos en estos partidos de Champions o hablando ya de aquí de la Liga Betplay. Yo he tenido una evolución en eso y es que antes yo prefería los equipos tipo Inter de Milán. Equipos más sólidos tácticamente, más rocosos, más rígidos, que priorizan la conservación de su cero y a partir de ahí van y progresan a conseguir el 1 a favor. Pero ya trabajando en fútbol, pues naturalmente con los cuerpos técnicos que he trabajado, son cuerpos técnicos que son sumamente ofensivos. Entonces, por ejemplo, con Martín Cardetti, Martín es un técnico supremamente agresivo en el sentido de él ir por el resultado, no cederle el protagonismo al rival, y eso pues obviamente lo terminé heredando. Entonces, en este momento yo te digo, yo prefiero el equipo que va al frente, que asume el riesgo de tener la pelota, de ser protagonista, de quedar expuesto atrás, sí puede quedar, pero siempre priorizando la tenencia de balón y el marcar el gol. Entonces, en este momento te puedo decir que me voy más por un juego de posesión-posición que prioriza el ataque. Bueno, hablando de esa pregunta que te hace Néstor, yo quiero pegarme un poquito ahí, y es que vimos, bueno, ya cuando ustedes vean esta entrevista va a ser ya unos días después, pero vimos una semifinal, le quiero hablar de la Champions porque pues acabas de hablar del Inter y demás. Vimos una semifinal donde en una serie de ida y vuelta tenemos 13 goles, o sea, un montón, una serie muy cerrada.
Y hay quienes dicen que sí, efectivamente, que partidazo, ofensivamente los dos equipos entregaron todo, pero eso también puede hablar de falencias defensivas de los equipos, porque imagínate, marcan muchos goles, pero también les hacen. ¿Cómo lo analizas tú, teniendo en cuenta pues tu formación y todo lo que tenemos conocimiento de que sabes de este tema táctico y de lo que venimos hablando? ¿Cómo podemos hacer ese análisis de una serie que se define con tantos goles anotados? Lo que pasa es que eso va mucho en los gustos. Y yo les diría que no analicen el fútbol desde un contexto monofacético, de una sola fase. El fútbol es un todo, el fútbol es un deporte multifactorial, influye en muchísimas cosas. Y entonces, por ejemplo, para yo analizar la virtud del Barcelona en el 3-2, creo que fue sobre Inter, en donde Rafinha remata, el rebote le vuelve y le queda, y él vuelve y la cruza al segundo palo. Todo eso es virtud del jugador, de Rafinha. Pero desde ese gol del Barcelona, yo también puedo analizar una falta de intensidad del Inter de Milán, en que en una misma jugada perdió 3 rebotes. El primer rebote, que fue cuando el balón cae al área, cuando Rafinha remata, Sommer da el rebote, y cuando vuelve a rematar Rafinha. Entonces, por eso digo, o sea, uno desde ese resultado, desde ese 4-3 y desde esa cantidad de goles, uno puede analizar todo, desde lo defensivo hasta lo ofensivo. Ahora, en cuanto al espectáculo, yo sí siempre voy a primar por el espectáculo. Y para mí eso fue un partidazo. Y hay veces que uno, cuando yo lo vi, yo no lo analizaba como analista, como director técnico. Yo era como hincha del fútbol. Qué bueno ver ese tipo de propuestas y sobre todo esa calidad de intérpretes. Porque la propuesta, yo te puedo asegurar, en Colombia hay equipos que quieren jugar como Barcelona. Lo que pasa es que no tienen los jugadores del Barcelona. Hay equipos que quieren jugar como el Inter, lo que pasa es que no tienen a Fratesi, no tienen a Jan Sommer en la portería. Entonces ahí es que uno tiene que entender el contexto en el que está, cómo lo analiza, y más allá de eso, todos los que están en el fútbol llegaron al fútbol por amor a la pelota y por amor al juego. No porque de niño uno hubiese querido decir, uy, voy a analizar el 4-3-3. No, uno de niño nunca decía eso. Uno de niño que decía era, quiero la pelota, quiero jugar y quiero hacer muchos goles. Después es que el mismo fútbol, que es tan generoso, lo va acompañando a uno y lo va ubicando en el lugar que uno debe estar y en donde encuentra su verdadera pasión. Pero yo de analizarlo, la verdad no lo analicé. Lo disfruté, me lo gocé, y qué bueno, y que ojalá la final de la Champions pueda verse así. Ahora, las finales sí no son tan abiertas. Sí, son más de definiciones muy cerradas, ¿no? Detalles mínimos y muy puntuales que pueden terminar definiendo una final como esta que vamos a tener. Donado. Bueno, Dier, yo sí te tenía una pregunta pues un poco más generalizada, si se le podría llamar así, y es que mirando ya más el rendimiento de un conjunto como tal, y como miramos la liga de nuestro país, el fútbol profesional colombiano, digamos que tú cómo podrías ver las curvas de rendimiento que tiene un club y otro. Es decir, uno puede ver que de pronto hay clubes que van bien y después se pinchan en cuadrangulares, o hay otros que van mal en la fase de liga y después se crecen en esos cuadrangulares. Digamos, en esencia, ¿qué deberían hacer los clubes para mantener una curva de rendimiento alta, si es que la tienen en los primeros partidos, como te digo, de fase liga? Y pues en ese sentido, ¿cómo podría reforzar ese club pues que viene de esa curva baja para subir ese nivel de juego? Uno ahí tiene que partir y tiene que entender que todos los jugadores y todos los equipos de fútbol, no solo en Colombia, a nivel mundial, y ni siquiera fútbol profesional, también en aficionado, tienen curvas de rendimiento. Entonces, es prácticamente imposible que un equipo pueda sostener siempre la curva plana o siempre la curva en ascenso, porque son seres humanos y el ser humano no siempre se comporta igual de la misma manera a lo largo y ancho del día. Entonces es natural que uno vaya viendo esto, subidas y bajadas. ¿Qué es lo que pasa? Que en Colombia este tipo de comportamientos se acentúan más y son muchos los factores que tienen que ver en eso. El primer factor, por ejemplo, que tiene que ver con eso es, digamos, el diseño del campeonato. El diseño del campeonato le permite a un equipo, por ejemplo, administrar de mejor manera o de peor manera esas curvas. Entonces, si yo soy un preparador físico, un director técnico, a mí me encantaría
que mi equipo llegue en curva ascendente en la fecha 18, 19, 20 y en el inicio de los cuadrangulares. A mí no me preocuparía liderar el todos contra todos. Puede ser, mucha gente que pueda estar viendo la entrevista podría decir, este señor es un mediocre. Ya va en el gusto de cada quien, pero a mí el sistema de competencia de Colombia no me asegura que si yo cabalgo todo el campeonato en el todos contra todos, voy a seguir sosteniendo esa curva de rendimiento o ese rendimiento mejor en los cuadrangulares. Y hemos tenido casos como el Águilas Doradas de Lucas González, el mismo Águilas Doradas de Farías, que terminaron incluso en el de Farías invictos de todos contra todos, pero se caen los cuadrangulares. ¿Yo qué prefiero? Que en el momento de las definiciones mi equipo sí lleve la curva ascendente. Y las definiciones en el contexto de fútbol profesional colombiano son los cuadrangulares o los sistemas playoff. Entonces, ahí va mucho en cómo uno piense el rendimiento del equipo. Usted lo puede pensar, por ejemplo, en el aspecto físico. Y hay preparadores físicos que se especializan precisamente para tomar ese rendimiento en alza en la fase definitiva. Incluso en la manera de preparación en la semana. La manera de preparación de un equipo profesional en la semana debe ir de más a menos en grado de intensidad. Por ejemplo, si yo juego un jueves, yo tengo que tener un grado de intensidad alto el martes, un grado de intensidad menor el miércoles porque ya juego el jueves. No puedo llegar en una curva ascendente de rendimiento y exigencia a mi deportista porque lo rompo previo a la competencia. Y todo ese tipo de cosas es lo que van tomando técnicos, analistas, videoanalistas, en fin. Y lo ideal en Colombia es que ese tipo de rendimiento esté encaminado al alza en la fase decisiva. Ya obviamente puede pasar, no sé, Premier League, Serie A, Liga de España, Argentina, por ejemplo, en algún momento, gana el que más puntos hace, el que en el todos contra todos se los lleva a todos por delante y el que sumó más puntos. Ahí el equipo se prepara de manera distinta, se prepara así para afrontar las curvas que están en todos los campeonatos y en todos los jugadores y en todos los equipos, pero quizá para amortizarla o aguantarla de una mejor manera en el momento que les llegue estar a la baja. Cevitas. Didier, ¿tú cómo cómo percibes la evolución del fútbol colombiano desde el 2010 hasta ahorita 2025? El fútbol colombiano me parece que viene evolucionando mucho en el aspecto físico. El fútbol colombiano no era tan intenso e incluso ahora cuando los equipos salen a nivel internacional, aún así les cuesta desde muchos aspectos. Pero el fútbol colombiano en la última década se ha vuelto más físico que técnico. Eso puede ser bueno en el sentido que, por ejemplo, ustedes ven los jugadores que nosotros ya exportamos y son jugadores que ya ni siquiera tienen que pasar por ligas como Argentina o México. Son jugadores que ya directamente se van de Colombia al exterior. ¿Por qué pasa esto? Porque antes estaba esa creencia que el colombiano juega bien, pero tiene que irse a Argentina para que adquiera lo físico, lo intenso y lo mental. Miren que nosotros ya ni siquiera mandamos a veces jugadores a Argentina porque ya en Colombia los estamos formando de esa manera. Entonces, ¿eso cómo se ve? Por ejemplo, las categorías formativas ahora en Colombia, muchos equipos ya tienen psicólogo, ya desde ahí les trabajan lo mental. En lo físico, ya tienen nutricionista y entrenadores cada vez más capacitados y preparadores físicos mejor fundamentados para que el futbolista llegue mejor armado al contexto de fútbol profesional y no tenga que ir a otra liga, sino que el club ya lo pueda vender directamente a Bélgica, Portugal, a Italia, y de esa manera pues vaya creciendo en esa evolución. Entonces, ha estado más preparado y más encaminado el fútbol en esa evolución a lo físico, pero sí hemos perdido en lo técnico. Entonces, cuando los jugadores están saliendo, por ejemplo, del fútbol de ascenso, hay jugadores que infortunadamente llegan a ese nivel y no saben parar la pelota o no saben perfilarse. ¿Por qué? Porque nos encaminamos más a armarlos en lo físico y descuidamos el fuerte nuestro y la esencia del fútbol colombiano, que es la tenencia de pelota y el futbolista bien fundamentado. Vamos, Néstor. Sí, hablando del fútbol profesional colombiano, en las últimas fechas hemos visto que el tema arbitral no ha sido como el mejor en esos partidos. Didier, mi pregunta va
se debería implementar más a los árbitros, más clases o más facetas que mejoren cómo se maneja en el VAR y cómo se manejan algunas jugadas. Debería el árbitro ser más riguroso y no debería estar tanto a la par del VAR en un partido de fútbol. Nosotros tenemos que partir de algo y es que el arbitraje es hecho por seres humanos y el ser humano tiene que convivir con la posibilidad de cometer errores. Ahora, también tenemos que mirar el contexto donde está Colombia, y Colombia tiene muchísimo margen de mejora en el arbitraje. Y el margen de mejora, pienso yo, es una postura personal, va más hacia la profesionalización del arbitraje en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Muchos árbitros, ahora no se ve tanto, pero sí años atrás se veía que los árbitros en el fútbol profesional colombiano mezclaban su rol de árbitro con otro tipo de profesiones. ¿Por qué? Porque el rol de árbitro no le daba para vivir en Colombia. Entonces, cuando tenían que hacer esto, pues obviamente se ve árbitros que van y pitan el domingo, pero que de lunes a sábado, no sé, son abogados, por ejemplo. O no, abogados no, porque el derecho es bien pago. Maneja otro tipo de profesiones. Entonces, cuando eso pasaba y cuando eso se da, es que el profesional no tiene la oportunidad de comer fútbol todo el día, capacitarse con el fútbol todo el día, entrenarse en fútbol todo el día. Entonces ahí era que uno veía a los árbitros un poquito gorditos, subidos de peso, que no seguían bien la diagonal de la jugada y que estaban a 20, 30 metros del poseedor del balón. Entonces cuando eso pasaba, se ve que hay árbitros que no están en un buen nivel para el fútbol profesional colombiano. Ahora, y se los digo con conocimiento de causa, recientemente pues el cuerpo técnico nuestro estuvo en Perú. El arbitraje de Perú es igual o peor que el de Colombia. Y de ahí también les puedo asegurar que en Chile hay quejas, en Uruguay hay quejas, en Brasil hay quejas, en Argentina hay quejas. Entonces tenemos que partir de una base que árbitros malos pueden haber en todo el mundo, como periodistas malos, jugadores malos. Pero tampoco desconocer el rol en el que está Colombia. Y si ustedes voltean a ver o ven el vaso medio lleno, encuentran que Colombia históricamente en el arbitraje nos ha dado los mejores árbitros de Sudamérica. Oscar Julián Ruiz, Wilmar Roldán, en una función de VAR recientemente como Nicolás Gallo. Y desde ahí otra serie de árbitros que están muy bien ubicados en el contexto macro en Sudamérica, pero cuando uno ya se va a ver el micro en la liga colombiana, encuentra que hay mucho margen de mejora. En todos los sentidos hay margen de mejora en nuestro fútbol profesional. Sí, claro, digamos que es un tema que siempre se ha venido discutiendo y que pues también hemos tenido episodios polémicos y demás, pero como tú bien lo dices, son seres humanos y poco a poco la idea es ir avanzando y que ya el arbitraje deje de tener protagonismo, sino que incluso comencemos a tener comentarios buenos, ¿no? Como, oiga, qué bien arbitraje, porque es que si nos damos cuenta, casi nunca un partido del fútbol colombiano tiene comentarios buenos de los árbitros. O sea, es muy poco las veces que se puede decir un árbitro cuando pita Roldán. Cuando pita Roldán, y eso que a veces también sale criticado acá, porque sí, cuando pita internacionalmente, como en la Copa Libertadores, Nicolás Gallo también, o eliminatorias, son árbitros Gallo, Roldán, que sí tienen, digamos, que un mejor desempeño. Pero bueno, vamos a mirar otra foto, Didier. Aquí me gusta hablar con los personajes a través de imágenes también. A ver. Bueno, este momento es con Llaneros el año pasado, cuando consiguen el ascenso. Hablemos de ese momento, qué sintieron, cómo se vivió esa tensión en la definición de ese ascenso, porque Llaneros venía años buscándolo, no lo había conseguido por una u otra razón. Hablemos un poquito, cuéntanos de esa anécdota de ese momento. Ese momento yo creo que es uno de los recuerdos más lindos que yo tengo y voy a tener en mucho tiempo. Ese fue el título el 19 de junio en la final del torneo de apertura contra Orso Marzo. Ese título representó muchísimo, obviamente pues para mí y para el cuerpo técnico y demás, pero para una ciudad como Villavicencio y un departamento como el Meta y una región, la de los Llanos Orientales y la Amazonía, porque por eso el equipo le dicen el equipo de la media Colombia. Pues si tú tomas el mapa de Colombia, tú ves que de la mitad hacia la derecha no hay equipos de fútbol profesional a excepción de Llaneros.
Entonces Llaneros era la representación del Amazonas, de Leticia, Vaupés, del Meta, de esa región, olvidada en muchos casos por el deporte y por el fútbol profesional colombiano. Entonces era como la máxima expresión de un equipo que venía buscando hace mucho tener un título de estos. Ya lo que fue la final, ya lo que fue el partido es algo muy bonito, porque a mí ese partido me sirvió para ratificar muchas cosas en cuanto a lo que es el fútbol, y es entender que el fútbol siempre va a ser de los futbolistas. Usted puede tener a Mourinho, a Guardiola, a Heynckes, a Hansi Flick, a Inzaghi, pero si usted no tiene los futbolistas, esos técnicos no son nada. Entonces, puntualmente, ese partido que representó, les cuento una infidencia. Ese partido nosotros lo íbamos perdiendo en el entretiempo. Entramos al camerino y el discurso del cuerpo técnico en ese momento fue mucho más motivacional que táctico. Okay. Y los jugadores también asumieron eso y se dieron cuenta, por ejemplo, cuando yo bajé el rol del analista, es que en el entretiempo bajas al camerino y le entregas al técnico lo que tú has visto en el primer tiempo desde la toma alta, con oportunidades de mejora y con aspectos del rival, por dónde atacarlo, cómo defenderlo, etcétera, etcétera. Yo bajé al camerino, yo llevaba 2, 3 apuntes claros, pero ahí sobraba el apunte del videoanalista. Y se enfocó más a lo que fue la charla motivacional del cuerpo técnico hacia los jugadores, es decirles, muchachos, nos hemos jugado, batallado, más de 25 partidos, incluidos los de la pretemporada, para llegar acá. Tenemos el estadio lleno por primera vez en el semestre, 18,000 personas. Tenemos a nuestras familias en las tribunas. ¿Vamos a perder el partido de esta manera? No, o sea, si hay, literal, esa fue la expresión, si nos tenemos que matar en esa cancha, nos tenemos que matar, pero eso no se nos va de acá. Entonces, cuando ya los jugadores entran para el segundo tiempo, pasa algo que acabó de bajonear a todo el estadio, y fue que Orson Marzo nos hace el segundo gol. Ya íbamos 2-0 en contra de locales en una final. Los últimos 5 minutos fue de los futbolistas. Ya en ese momento pocas indicaciones se daban desde el banquillo, y de los futbolistas fue que, por ejemplo, una persona que yo considero un amigo, como Jonathan Muñoz, jugador, en ese momento era el capitán de nuestro equipo y es uno de los asistentes del cuerpo técnico de Llaneros, sí. Dijo, yo me voy para arriba, un defensor central, yo me voy para arriba. Se fue en un tiro libre para arriba, y en ese tiro libre fue que consiguió en un rebote el gol del empate. Previo a ese gol del empate, el gol de descuento fue un tiro de esquina que lo termina ganando otro de los jugadores nuestros que habitualmente no tenía que estar en esa posición, y él tomó la decisión de ir y buscar ese rebote a esa posición. En ese momento el técnico no le dijo nada, ni el analista, ni el asistente, nada. Simplemente fue el amor propio del deportista que dijo, yo no puedo perder esta final acá. Se fueron para arriba, entre los dos consiguieron el empate, nos fuimos a la tanda de penales, y cuando nosotros dijimos, nos fuimos a penales, nosotros dijimos, esto no se nos puede ir. Ahí contábamos con un muy buen arquero que es Kevin Armesto, que también en mi rol de analista yo le había preparado los penales y yo se los había dejado en el botilito de ellos cuando toman agua. Sí. Cuando eso pasa, yo, fue madre, los penales, el botilito yo lo había dejado en el camerino. Cuando yo me meto de una vez al camerino, voy y lo llevo, yo se lo entrego al preparador de arqueros, y el preparador de arqueros fue y se lo entregó. Kevin lo que hizo fue, lo miró así y ya, no miró más. Kevin atajó 2 penales esa noche. Uno de los penales se tiró hacia el costado que yo le había marcado en la botellita. Ya después, hablando con Kevin en la celebración, todo eso, me dijo, hermano, lo quiero mucho, admiro su trabajo, pero fue pura intuición. Yo no me acordé yo que había visto ahí en la botella. Entonces, en ese momento, ya obviamente uno ya dice, sí, soy campeón, muy bacano, muy todo, pero fui campeón gracias a ellos, gracias a los jugadores, a una muy buena plantilla que teníamos, y yo pues simplemente fue darles herramientas y ya. Y el fútbol siempre fue de ellos, el título es de ellos. Obviamente tengo ese privilegio de decir, los acompañé, pude ser campeón, pero los protagonistas son ellos y siempre van a ser ellos. Qué hermosa anécdota. La verdad es que sí, digamos que los jugadores son los que muchas veces toman decisiones en las canchas, ¿no? En el terreno de juego.
Y digamos, el técnico puede preparar muchas cosas y muchas veces le echa la culpa a los entrenadores de algunas cosas, pero realmente son los jugadores los que en el momento en caliente viven el juego. Total. Y a veces en su astucia y en su canchería, como se le llama, pueden tomar decisiones que, como en este caso, terminan salvando a un equipo como Llaneros y dándole ese logro tan merecido y tan importante como Total. es conseguir el torneo de ascenso. Vamos, Juan David. Bueno, Didier, yo sí te quería hacer una pregunta referente a la selección Colombia, y es que mirando un poco lo que va a ser el Mundial de Clubes, pues que se va a cruzar con las fechas de eliminatorias, y pensando que van a haber figuras que probablemente no van a estar, inclusive pensando la ausencia de James, ¿cuáles podrían ser esos reemplazantes de aquellos jugadores que van a estar con sus clubes en el Mundial de Clubes como tal? Hay que mirar el producto interno, porque, y pues yo no sé si yo defienda mucho el fútbol colombiano, pero yo les diría, Producto Interno Colombia tiene en este momento, con el reciente nivel de la selección Colombia, el fútbol colombiano tiene jugadores de selección Colombia. Entonces yo les puedo mencionar, ante la posible ausencia de un defensor central, ahí está William Tecillo. ¿Dónde juega? En el fútbol colombiano, juega en Atlético Nacional. Ante la falta de gol que tenemos al goleador histórico del fútbol profesional colombiano, en racha, vigente, y no es que le está marcando goles a cada un equipo de torneo de ascenso, no, pues está marcando en un contexto de Copa Sudamericana como Dairo Moreno. ¿Por qué no llamar a Dairo Moreno a Selección Colombia? Y desde ahí, creo que hay otras posiciones en las que el técnico tiene que hacer un ejercicio de verdad, valorar el fútbol que le está dando de comer. Y por qué no de verdad de analizar a profundidad y saber, no tenés que estar jugando arriba en Europa, en la Premier, jugando semifinales, finales de Champions, no. Muchachos, los jugadores de Selección Colombia en la elite es uno o dos máximo, y es Luis Díaz. Ya fue campeón y es titular indiscutible de la Selección Colombia, es inamovible. Pero de ahí en adelante, con todo el respeto, yo puedo decir que los jugadores de la Selección Colombia juegan en el Nacional de Italia, en el Millonarios de España, en el Santa Fe de Bélgica, en esa serie de equipos. ¿Por qué no mirar de verdad la base de nosotros y un fútbol tan rico como el de nosotros que nos entrega muy buenos jugadores? De hecho, aquí lo hemos hablado mucho sobre esa convocatoria de Dairo, ya que la mencionas, me llama la atención, porque sí hemos dicho que la merece. Sí, puede ser que tenga 39 años y demás, pero siento que en esto del fútbol, no sé si estás de acuerdo, la edad es solo un número. Y él ha mostrado que tiene condiciones, igual que muchos jugadores de acá, para representarnos también en la selección Colombia cuando se les necesita. Cevitas. Didier, ¿tú qué opinas de, pues, como el cambio de generación? O sea, no como, digamos, como la Copa América. Pues podemos tener jugadores como de Brasil, Argentina, como Hamilton Campas, Sebastián Gómez, pues Keinier, que no han tocado tanto la selección como titular, como lo que es Lucho Díaz. Y mi otra pregunta es cómo sería el rendimiento de las últimas fechas a la nueva fecha, pues, de eliminatorias. Como el cambio, porque ya nos estamos jugando el paso casi al Mundial. Total, Sebas. Hay muchos jugadores en muy buen nivel regados por otras ligas. Entonces, a lo que le respondía en la pregunta anterior, hay que ver qué otro tipo de ligas también te pueden entregar una serie de jugadores en determinadas posiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que el manejo que Lorenzo le está dando a la selección Colombia es un manejo muy cerrado. Eso no está, yo lo digo desde el rol de técnico, no está ni bien ni mal, porque el técnico se casa con los que saben que le copian la idea, que le corren y que lo defienden a él dentro de la cancha. Entonces, eso está bien, por ejemplo, lo asimilo yo en un contexto de club, donde vos tenés que adaptarte a lo que hay. Ahora, cuando tú estás en un rol de seleccionador, donde tú puedes voltear para la izquierda, para la derecha, puedes explorar las más de 200 ligas que hay y por allá hay un jugador regado, tú tienes la oportunidad de elegir. Y en ese rol sí creo que Lorenzo se ha equivocado porque no le ha dado
oportunidad a otros jugadores que vienen en un muy buen nivel por casarse con los que siempre han estado con él. Esos que siempre han estado con él estuvieron en un muy buen momento, nos llevaron a una final de Copa América, nos tuvieron invictos durante muchísimos partidos, nos llevaron a ganarle a Alemania, a dejar una muy buena expresión futbolística y a invitar a la gente a que volviera a creer en este proceso, pero hoy no están, y las selecciones se miden por el hoy, por el presente y no por un recuerdo. Y a mí me parece que eso es lo que está haciendo Lorenzo. Y ya para lo que son el remate de estas fechas de eliminatorias, Colombia va a clasificar. Y Colombia va a clasificar por un ejercicio básico y es precisamente por el futbolista, porque Colombia tiene muy buenos futbolistas. Lo que hoy Colombia no tiene es equipo y un contexto de selección. Y en los recientes partidos, me atrevería a decir que ha estado marcada la ausencia de una cabeza que piense, porque Lorenzo, los cambios que ha hecho y el hecho de no atreverse a replantear, por ejemplo, en ese partido con Paraguay, denota una gran confusión, me parece a mí en ese momento. No voy a decir que Lorenzo es mal técnico, porque me parece que tiene cosas muy buenas, pero en ese momento y en los últimos manejos que ha venido dando, hay mucho margen de mejora en el técnico argentino de la selección Colombia. Vamos, Néstor. Bueno, hablando de la selección Colombia, yo me quiero referir a un término y es la mentalidad del futbolista colombiano. Lo hemos visto y en varios partidos, y es que el jugador colombiano en las últimas fechas es como muy conformista con el resultado. ¿Qué debería cambiar o cuál debería ser esa razón que debe cambiar el futbolista colombiano para que esa mentalidad la supere o lo tenga como más ambición a la hora de jugar este tipo de partidos, Didier? Para mí el futbolista colombiano no debe perder nunca ese juego de potrero y de barrio, porque es que cuando están en potrero, en barrio, en una categoría formativa, se juegan 3 y 4 partidos al día y siempre tienen el hambre de más, y por eso es que con esa hambre brillaron acá y se fueron para Europa o para las ligas top de Sudamérica, de América en sí. ¿Qué es lo que creo yo? Y digo creo porque no tengo pruebas científicas para decir, le falta mentalidad al colombiano. O sea, eso es algo con lo que nosotros venimos siempre. Pero a mí, ¿qué me determina de verdad? Yo cómo mido la mentalidad de un futbolista. Por ejemplo, en Selecciones Colombia, desde que venimos con técnicos extranjeros, en los cuerpos técnicos hay personas encargadas de trabajarle la cabeza al deportista. Hay personas encargadas de monitorearle casi que 24 horas, minuto a minuto, el rendimiento al deportista. Y todo eso no va encaminado y encarrilado en la mentalidad, en saber que yo me tengo que profesionalizar para ser el mejor. Entonces yo no me atrevo a decir que es que, no sé, tenemos falla en la mentalidad. ¿Qué creo yo? Y sí lo he visto. Muchos futbolistas colombianos, cuando ya llegan a un nivel, se quedan ahí. No van más allá, a diferencia, por ejemplo, de lo que le pasa al argentino. El argentino empezó siendo el 10º, pero llegó al 3er lugar y ya quiere ser el primero. El de Colombia empezó siendo el 10º, el 8º, llega al 3er lugar y considera que con el 3er lugar ya es suficiente. Entonces, yo creo que el futbolista, en la medida que no pierda esa hambre y ese carácter que lo llevó a ser profesional, a brillar en Europa, a estar en las ligas top del mundo, si sostiene eso, Colombia va a seguir creciendo, porque Colombia viene creciendo. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como Colombia perdió otra vez un partido clave, pero muchachos, nosotros no jugábamos partidos clave hace muchos años. Nosotros ni siquiera llegábamos a finales. Entonces uno no puede aspirar a llegar y ser el campeón del mundo si antes no llegó ni siquiera a una semifinal o a jugar una final. Pueden decir conformistas, sí, pero yo evalúo más el proceso y el método, y yo puedo decir, Colombia viene en franco ascenso en la calidad competitiva. Que fallamos otra vez en un partido clave, sí, pero es que antes ni siquiera llegamos a jugar con Argentina una final de una Copa América. Sí, la verdad es que desde hacía 24 años no llegábamos a jugar una final, y para ganar finales hay que jugarlas, dicen por ahí. Hay que jugarlas. Bueno, hay una pregunta que yo siempre le hago a mis invitados casi sobre el cierre, que los pone a pensar. Me gustaría saber qué le dirías, Didier, a Didier niño. Vamos a visualizarte tú de 8 añitos, 7 añitos, bueno, de la edad
tú prefieras de niño. Y quisiera saber qué le dirías si tuvieras a ese líder niño pequeño ahí enfrente, ese niño que todavía no sabe lo que le espera, ese niño que tiene un futuro enorme por delante, pero hasta ahora está descubriendo la vida, está empezando a ver otras cosas. ¿Qué le dirías a ese líder niño? Yo le diría dos cosas. La primera es que se atreva más, que siga creyendo y que crea muchísimo más en lo que son sus capacidades y que se atreva a preguntar, que se atreva a jugar, que se atreva a estudiar, que se atreva, que haga, no que sea un espectador de la vida. Y lo otro, que el café le iba a gustar cuando fuera grande, porque en el momento lo odiaba, la verdad. Ok, te iba a gustar el café cuando eras grande. Bueno, Total, qué mejor que cerrar total, total. precisamente con ese buen cafecito. Cevitas, tienes también una pregunta muy importante ya para ir cerrando. Sí, Didier, pues para ti, pues las metas que has conseguido como periodista, ¿te animarías a ser como director técnico de un equipo? O sea, como yo estoy liderando, digamos, a Llaneros. Mi equipo sería tal, tal, tal. ¿Te gustaría? Sí, en el último año yo he venido ya en esa evolución y cambié ese chip. ¿Por qué? Porque cuando yo hice, por ejemplo, el curso de director técnico, yo lo hacía simplemente con la finalidad de complementar el periodismo deportivo. De, por ejemplo, cuando yo fuera a comentar, cuando yo fuera a dar un concepto, una opinión, hacerla sobre fundamentos, no simplemente porque me pareció, sin decir que esté mal que el periodista que no sea técnico, pues entonces no pueda opinar, no, cero, el fútbol es tan generoso que resiste la opinión de todo mundo. Y hoy le escuchaba recientemente, le escuchaba una entrevista a Maturana, decía, el fútbol es tan generoso que a todos nos da como goticas de razón. En algún momento tú diciendo algo del fútbol vas a tener la razón. Eso es el fútbol y por eso es que nos gusta tanto. Entonces, cuando yo hice el curso de director técnico en ese momento, yo lo hacía solo para complementarlo, el periodismo deportivo. ¿Qué es lo que pasa? Que ya obviamente cuando tuve la bendición de estar trabajando con equipos profesionales, de conocer al futbolista desde el fondo, de entender la dinámica del juego, de vivir la adrenalina, de gozar, por ejemplo, de haber sido campeón, pero también me ha tocado vivir que me echen de 4 equipos. Y no es nada agradable, muchachos. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo lo empecé a asimilar y empecé a hacerme mucho la pregunta de esto por qué me está gustando tanto. Y es porque el fútbol, en muy poquito tiempo, a uno lo pone a vivir todo lo que lo pone a vivir la vida. Entonces, en caso puntual, yo en menos de un año viví la alegría de ser contratado, de estar en otro equipo y que me llamen para, hey, sos el uno del análisis de video y de rendimiento de mi equipo. Una gran alegría de ser campeón, pero a los 2 meses viví la pena de que el cuerpo técnico tuviese que salir. Después, una gran vivencia de tener la oportunidad de trabajar en fútbol del exterior, en fútbol internacional. También nos sacan de Perú, pero al rato nos contrata el equipo hoy por hoy llamado a ascender en el fútbol profesional colombiano. Entonces, todo ese tipo de emociones es lo que es una carga de adrenalina inmensa. Y desde ahí yo empecé a engancharme en el buen sentido de la palabra con el fútbol. Y recientemente sí vengo diciendo y ya he aceptado la idea como, oiga, pues estoy capacitado, tengo el título, me falta la licencia, eso sí, pues estoy en ese papel de hacer las licencias. Pues ¿por qué no lo hago? Entonces sí, a futuro sí lo haría, obviamente rodeándome bien, porque un técnico tiene que rodearse muy bien para llevar a cabo un buen proyecto deportivo en un club, en una institución. Ya te quiero ver en un equipo de nuestro fútbol profesional colombiano, Amén, dirigiendo, amén. diciéndolo tuvimos primero aquí en Café y Fútbol antes de que fuera un técnico exitoso en nuestro fútbol colombiano. Amén, amén, Nico. Sí, Nico, Didier, me preguntaba más qué le falta por cumplir como periodista deportivo. Nos mencionaba el tema de Llaneros, pero ¿qué tema le falta por cumplir en esa faceta como periodista deportivo? Un mundial, cubrir un mundial en el país, cubrir un mundial de verdad. Ese yo creo, eso y los Juegos Olímpicos son la máxima expresión del periodista deportivo. Al igual que las selecciones y los deportistas,
uno se va preparando durante 4 años para llegar a un mundial, para que mi empleador diga, mira, todos estos años la rompiste comentando, analizando, no tengo a alguien de tus características dentro de mis periodistas, te voy a llevar a un mundial. Y para eso trabajamos también todos los periodistas, al igual que lo hacen los deportistas. Entonces, eso yo creo que es lo que me falta, porque de resto, pues afortunadamente, puedo decir que viví finales, eh, desde estar en cámara, comentando, analizando, hasta preparar las finales detrás de cámara, en un equipo de producción, en un equipo periodístico. Todo ese tipo de cosas las he vivido y creo que es todo lo que los periodistas quisiéramos vivir. Y pues obviamente gracias a mi empleador que me ha dado esa oportunidad como el Win Sports en este momento de Bueno, ya para hacer ese cerrar, tipo de... creo que se nos cortó un poquito la respuesta. No sé si la podamos terminar de complementar. Ahora sí te escuchamos bien. Sí. ¿Sí? No, decía, me falta el Mundial únicamente. El Mundial únicamente, que es para lo que trabajamos todos. Durante los 4 años previos al Mundial, nosotros como periodistas también nos estamos formando, capacitando y adquiriendo nuevas competencias para llegar allá, para que el día que se arme la nómina de los que viajan al Mundial, el nombre de uno esté ahí. Qué hermoso. Nosotros también. Yo me acuerdo que de hecho cuando yo hice mi proyecto de grado en el colegio, pues lo hice sobre esto, precisamente. Yo quería ser periodista también. Aquí yo contando un poquito también de mis influencias. Y uno de mis sueños, en uno de los puntos decía tus 5 grandes sueños como profesional, uno de esos era y yo sé que allá estaremos precisamente cubriendo una Copa del Mundo, tú también, claramente Didier, ya te veremos en la Copa del Mundo diciendo también lo mismo. Amén. Lo tuvimos en Café y Fútbol y allá está cubriendo el Mundial. Bueno, ¿cómo te sentiste? Cuéntanos. Muy bien, muchachos. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Chévere compartir con ustedes, con este tipo de proyectos, de iniciativas que es otra cosa, completamente diferente, cero acartonado a lo que es, por ejemplo, un show de televisión, un programa, y es muy espontáneo. Y de verdad, muchísimas gracias por abrir el espacio y también a la gente que se tomó el trabajo y estuvo ahí del otro lado escuchando, de verdad, gracias. Bueno, ya 2 corticas. La primera, ¿qué consejo le darías a chicos que como nosotros quieren ser los futuros periodistas deportivos del país? Chicos que nos ven también, que también como nosotros y como tú alguna vez tuviste ese sueño de llegar a donde estás hoy, quieren alcanzar esa meta de ser periodistas deportivos, de lograr sus sueños, de estar en grandes medios y de realmente meterse en este mundo del periodismo. Capacitarse, siempre estarse capacitando constantemente. Y cuando digo capacitarse, no quiere decir que vos tengas que irte a pagar una maestría, irte a otro país. No, cero. Capacitarte es lee un libro, algo nuevo que te dé un concepto nuevo en la cabeza, que te obligue a desarrollar nuevas ideas, a interiorizarlas y aplicarlas posteriormente. Capacitarte es hablar con gente que tiene más experiencia que vos, preguntarles, ve, pues, ¿qué hiciste para estar ahí? ¿Cómo lo aprendiste? Enséñame. Nosotros a veces como seres humanos tendemos a, obviamente, vivir sobre el miedo. Sí. Y pasa todo lo contrario, la gente no es tan mala como uno cree, y la gente está dispuesta, la mayoría, hay gente que no, eso es cierto, pero la mayoría siempre está dispuesta, si le preguntas en una buena manera, asumiendo desde un rol de humildad, de querer aprender a compartir conocimiento con vos. Entonces, capacitarse siempre, para mí. Perfecto, ¿no? Muchas gracias, Didier, en serio, por esos consejos. Ya saben, a todos los que también tienen ese sueño como nosotros, como tú lo tuviste de ser periodistas deportivos, capacítense. Es el consejo que nos da Didier. Y ya, la última, para cerrar. ¿Cómo es la final de la Champions? ¿Quién será el campeón? Ser objetiva la opinión, Inter de Milán. Soy hincha del Inter, fanático del Inter. Okay. En ese proceso de buscar ligas europeas y demás, me pegué al Inter por Iván Ramiro Córdoba en su momento. Después sí. Lo que fue obviamente una gran presencia de sudamericanos, Javier Zanetti, Álvaro Recoba, Adriano, en una época dorada con Julio César, Walter Samuel, Iván Ramiro Córdoba siempre presente ahí, entonces Inter. Inter de Milán, perfecto. Chicos, ya como para darle cierre a nuestra entrevista, cada uno unas palabras corticas para nuestro invitado ya para darle una despedida. Donado. Bueno, Dier, yo tengo de verdad agradecimientos totales. Creo que antes de concretar este espacio contigo ya estábamos con ansias poder hablar contigo, poder conversar, estar aquí. Y bueno, creo que
se chulea porque Ujú. creo que tú también la pasaste muy bien, ¿no? Mucho, 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 Juan. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, por las palabras y acá tiene una persona siempre abierta a colaborar en lo que pueda. Néstor, ¿me escuchas, Néstor? Bueno, mientras recuperamos a Néstor, creo que ya está con nosotros. Evitas unas palabras para el invitado. No, pues Didier, pues gracias por la invitación y pues a mí me gusta como el tema de como el rendimiento, pues me quiero como aprender a eso porque me llamó mucho la atención, pues antes de la entrevista, pues le he dicho a Nico, pues tener como un espacio para hablar de eso, porque obviamente ha crecido mucho en el fútbol colombiano. No, total, total, Sebas. También de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, por las palabras y lo que necesites, ahí estamos no sé, uno cuando quiere iniciar, por ejemplo, en esas cosas, uno no sabe por dónde empezar. Pues Sí. desde que sea, no sé, recomendarte un libro, un curso, si tenés preguntas, acá estamos. Bienvenidas las preguntas y dispuestos siempre a colaborarles. Ay, Néstor, vamos. Agradecerle a Didier por el espacio. Nosotros agradecemos mucho que nos acepten a las invitaciones porque estos espacios son para nosotros muy importantes, ya sea de crecimiento y de verdad muchísimas gracias a Didier por este espacio que compartimos. No, Néstor, de verdad, reiterarles el agradecimiento y animarlos a que sigan construyendo este tipo de espacios y vayan paso a paso. Más adelante serán porque sé y espero que así sea, que tengan la aspiración de ser, no sé, la comunidad digital más grande, Café y Fútbol de Colombia, después de Sudamérica, porque para uno llegar a la luna, creo que es que dicen, tiene que apuntarle por lo menos a las estrellas. No sé si es así el dicho. Entonces síganle metiendo con la disciplina de siempre y entendiendo que es un proceso. Wow, la verdad es que nos pones la vara muy alta, pero para allá vamos también. Claro que sí, tenemos toda la expectativa de ser realmente como tú, de llegar a ser reconocidos, digamos que nacionalmente, luego internacionalmente, y a eso le apuntamos. Y ya, pues, ¿yo qué te puedo decir, Didier? Primero, claramente agradecerte por el espacio. Realmente desde que tuvimos la oportunidad de conversar, sabía que esta era una de las entrevistas que más quería tener en el programa, por todo lo que podemos desarrollar con una persona que conoce tanto de táctica, de técnica y que tiene las herramientas y sobre todo los argumentos para discutir de fútbol como debe ser, con argumentos y con realmente los fundamentos necesarios. Entonces, te agradezco muchísimo la oportunidad, créeme que es un honor tenerte en nuestro programa, un honor poder conversar contigo, un honor poder seguir tu carrera paso a paso. Yo que te he visto también desde hace bastante tiempo en Win, puedo decir que también he visto tu evolución y créeme que eres uno de los modelos referentes míos personalmente hablando a seguir. Te he escuchado también recientemente y escucharte hablar de táctica, de técnica, con argumentos y con lo que has aprendido y estás poniendo a conocimiento es maravilloso. Entonces, agradecerte mucho y muy contentos, Didier, muy contentos. Un honor muy grande tenerte en nuestro programa. No, a vos, Nico, en particular, de verdad, muchísimas gracias. Pues primero por la invitación, por la paciencia, porque ya me habías hecho la invitación. Pues hace rato no la habíamos podido concretar, pero pues te dije, me puede demorar, pero ahí estoy, en algún momento estaré, de verdad. Muchísimas gracias pues por el espacio, por las palabras, puntualmente vos en lo que fue, digamos, la participación también en las clases que tuvimos, una persona supremamente analítica, con esa capacidad de preguntar, con esas inquietudes constantes y sobre todo con esas ganas de aprender y de adquirir conocimiento. De verdad, muchísimas gracias a vos, a todos ustedes chicos, de verdad, y a las personas que estuvieron conectadas, de verdad, que bueno, y que sigan apoyando obviamente este tipo de iniciativas y compartan el contenido.
Ay, muchísimas gracias, Didier. En serio, un honor estar contigo. Y ustedes, querida audiencia, también muchas gracias por su sintonía. Él es Didier Garay, que nos estuvo acompañando en un nuevo capítulo de esta sección que hemos denominado Café y Voces, con las mejores voces que tenemos para ustedes, anécdotas, experiencias, historias increíbles y mucho, mucho conocimiento y mucho aprendizaje. Nosotros nos vamos despidiendo, no sin antes agradecerles por su sintonía, también recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @café y fútbol_al-piso OFC en Instagram. También les vamos a dejar aquí abajito nuestras redes sociales y claramente también las de Didier Garay para que lo sigan, que a propósito de Didier, ya para terminar, ¿dónde te podemos seguir? Dinos tus redes sociales, donde la gente pueda estar conectada contigo. ¿Cómo son tus redes sociales? Ahí, @Garay Álvarez, así en Twitter e Instagram. Y obviamente pues ya en todo lo que terminan siendo los desarrollos de contenidos y demás de Win Sports. Por ahí nos veremos comentando en los previos, en lo mejor de la fecha. Ahí estaremos y obviamente por ahí en algún estadio del país sí nos cruzamos. Y la recomendación, háganle mucha fuerza al Real Cartagena, por favor, en este año. Claro que sí, ahí también estás en el Real Cartagena. También recordarles eso, que apoyemos a Didier en este nuevo camino en el Real Cartagena, un equipo que también merece el ascenso desde hace rato y sabemos que de la mano de Didier Amén. lo va a conseguir. Nosotros vamos despidiendo, De los recuerden jugadores, que estuvimos... de los jugadores primero. De los jugadores, De sí, los jugadores. también de los jugadores Siempre primero. jugadores. Y contigo el consiguiendo técnico, y el otra técnico foto. también. Y el técnico, tal cual. Contigo consiguiendo otra foto como la que ya tenemos de Llaneros. Así va a ser. Estamos Dale, hagamos la seguros. promesa. Si salimos campeones y conseguimos el ascenso, hacemos el próximo Café Fútbol con los ascendidos. Ahí nos traemos unos jugadores. ¡Eso me encanta! Ahí Sí. hacemos algo. Desde Cartagena puede ser. Desde Cartagena para el mundo con Café y Fútbol. Bueno, recuerden que estuvimos con ustedes Néstor Ruiz, Sebastián Leguizamón, Juan David Leonardo, nuestro invitado especial claramente Didier Garay y quien les habla, Nicolás Navas, en un nuevo episodio de Café y Fútbol. Que estén muy bien y hasta la próxima. Chao, chao.